Todo esperamos en la vida, menos lo que va a pasar a continuación. Ojo con el androide, el goleador, el máximo goleador de Europa en este momento. El señor que se le caen los goles hizo 54 goles. ¡Qué locura esta temporada, muchachos! 3 asistencias. Esto es una locura, chicos. Este señor va por Messi. 6 balones. Este señor acumuló una increíble fortuna en estos 10 años de 188.1 millones de euros. Sin lugar a dudas, esta temporada la sensación del fútbol europeo y del fútbol mundial es el señor Erling Haaland, chicos. Este androide que cada fin de semana nos deleita con sus goles y aumenta su número y su racha goleadora, va rompiendo récords, va haciendo de todo este señor. Esto me genera una pregunta, muchachos. ¿Qué tanto podrá conseguir este señor en las próximas 10 temporadas? ¿Logrará superar lo hecho por Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? ¿Cuántos balones de oro va a conseguir? ¿Seguirá o su futuro se retirará, digámoslo de esta manera, en el Manchester City o más adelante cambiará de club? Bueno, eso no lo sabemos aún, pero en el FIFA lo podemos ver en este video. Vamos a simular las próximas 10 temporadas en las que, como de costumbre en este tipo de contenidos, vamos a tener en cuenta lo que haga el androide a nivel clubes y a nivel personal. También vamos a tener en cuenta lo que haga con su selección, si es que tiene una buena presentación dicha selección, ¿no? Vamos a tener en cuenta balones de oro, vamos a tener en cuenta los goles, las asistencias, todo lo que logre hacer este señor con este Manchester City. Sin más, vamos a darle inicio a este episodio. Ya saben, poderoso like, suscríbanse, vayan al comentario fijado y déjenme otro jugador si es que quieren ver otro episodio como este. Déjenmelo en los comentarios. En las tarjetas se encuentran contenido relacionado en el que puedes ver o podrás ver los tridentes más poderosos de Europa, podrás ver reconstruyendo y más contenido similar a este. Bien, contenido que te puede interesar. Muy bien, chicos, vamos a darle inicio a esto, pero primero tenemos que ver al androide, que lo he modificado un poco, le he cambiado la camiseta. Yo sé que no debería hacerlo, pero pues para darle algo de variedad al video, chicos, que no sea un video tan común. Tiene 21 años, se supone entonces que vamos a terminar, cuando termine el episodio tendrá 31, ¿no? Por otro lado, quiero que tengan en cuenta lo siguiente: tiene un valor de 148 millones, porque esos valores vamos a tener en cuenta al final del video, y tiene un contrato de 5 años, chicos. En FIFA 23 vamos a tener en cuenta cuánto dinero genera este señor, digamos que para su cuenta personal. Por desgracia, el FIFA no nos permite ver cosas como patrocinios comerciales, porque ya sabemos que estos señores ganan más dinero con la publicidad que con el fútbol como tal, ¿no? Es decir, como en su salario de futbolista. Por desgracia, en FIFA, en este modo carrera, creo que, bueno, creo no, estoy convencido que no se puede, pero creo que en el modo carrera jugador sí se puede, pero bueno, no utilizo el modo carrera jugador, lo vamos a hacer en este, chicos. Entonces vamos a tener en cuenta, esto lo hacemos muy fácil, simplemente multiplicamos 220.000 por 4 semanas, ¿no? Lo cual nos daría más o menos 880.000 euros al mes, y al año nos daría un promedio más o menos de 10.5 millones de euros. Eso más o menos, esas son las cuentas que iremos a hacer, y si lo multiplicamos por 5 años, muchachos, al final tendríamos que este señor en los siguientes 5 años con el Manchester City podría generar en solo su salario 52.8 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta, y en esto me toca estar muy pendiente por si se le renueva el contrato, por si evidentemente se pide aumento de salario, entonces voy a tener en cuenta sus detalles, chicos. Sin más, vamos a darle inicio a esto porque la intro se hizo bastante larga, solo quería que se contextualizara de cómo vamos a llevar esto, ¿no? Vamos a diciembre y veamos si consigue o lo nominan al Balón de Oro. Pero antes hagamos una parada técnica porque quiero ver qué tan fácil es hacer un gol con Erling Haaland. Ya saben que podemos jugar solo momentos cruciales del partido. Estas son nuevas ventajas que nos da, nuevas formas de juego que nos da este FIFA 23, que podemos jugar solamente en momentos determinados del partido, y entonces quise probar porque no lo he hecho en este FIFA y mucho menos no lo he compartido con ustedes, ¿no? Aquí, como pueden ver, tendríamos la segunda, que sería el minuto 35, una jugada interesante, pero esto es bastante complejo aunque parezca fácil, muchachos. Aquí Haaland regala el balón y se desperdicia. El partido en este momento lo iba ganando el Liverpool 1-0. Esto era una final, una final de Community Shield. Y aquí tendríamos nueva ocasión al minuto 43. Silva asiste, pero es que prácticamente Erling Haaland estaba completamente solo. Era más difícil botarlo que hacerlo. Y el minuto 43 el androide le daba el empate. En este momento se empataba digamos que la final de esta, creo que es una Community Shield, si mal no estoy. No lo podía creer el portero del Liverpool, pero es que definitivamente la ocasión fue perfecta. De ahí iríamos al minuto 62, ya el partido empatado, muchachos. Una nueva ocasión de Bruyne por banda izquierda, como pueden ver.
devuelve a Phillies, pero pierde o perdemos el balón aquí. La verdad es que este juego, este modo de juego pareciera que es fácil jugar de esta manera, pero no lo es, chicos. Esto nos llevaría a los penaltis que iniciaría acertando el faraón Mohamed Salah, luego iría De Bruyne, muy concentraditos, muy preparados para el penalti, bien definido, engañado totalmente el portero del Liverpool. Aquí está nuevamente Ederson, engañado. Perdón, lo botaron, fue la cosa, muchachos. Gundogan, que bueno, tal vez. Dios, chicos, tal vez lo iba a arruinar. Nkunku, que estaba en las filas ahora mismo del Liverpool, anotaba el gol. La verdad es que la definición de estos penaltis nos darían una sorpresa que no estamos esperando, chicos. En este instante hay una sorpresa para todos que no lo estamos esperando, porque todo esperamos en la vida menos lo que va a pasar a continuación. Ojo con el androide, el goleador, el máximo goleador de Europa en este momento, el señor que se le caen los goles del bolsillo. Miren esto. ¡Ay, chicos! Esto le quitaría el campeonato a los chicos de Guardiola, muchachos. El androide de manera absurda, bueno, aunque la verdad lo intentó definir bastante bien. Miren, ahí está, como que preparémonos que la temporada solo está empezando, pero de una manera, pues no, yo más bien creo que el portero estuvo gigantesco. Yo creo que pudo haber sido eso, chicos. Gigante Alisson y abajo el androide. Chicos, hemos llegado a diciembre. Perdón, a noviembre, estoy en noviembre en este momento, pero cometí un error, y es que, bueno, sabemos que la Copa del Mundo es en 2022, en noviembre, ¿no? Pero FIFA no tiene actualizado esto en el modo carrera, lo tiene tal cual como viene haciendo todos los años, en junio, y no lo tuve en cuenta, entonces no supe qué pasó con Erling Haaland y Noruega en el Mundial, muchachos, si fue que participaron, si fue que no, en fin, eso se me pasó, entonces ya tenemos que esperar a 2026, o esperemos a ver qué sucede en la Euro, aunque bueno, finalmente Noruega no estaba clasificado, ¿no? Yo creo que tal vez no estaba ahí. Veamos si más adelante conseguimos algo con la selección noruega. A ver, sí señores, está nominado nuestro Erling Haaland al Balón de Oro. Veamos si lo consigue. Lo consiguió, muchachos. Primer Balón de Oro que se echa a su bolsillo este señor, muchachos. ¿Cuántos vendrán? No tengo idea, pero esto promete. Termina la temporada y tenemos la primera liga para el Manchester City y para Erling Haaland. Aquí perdimos la Community Shield, bueno, lo que hicimos al inicio, ¿no? Tenemos FA Cup, increíble. Tenemos Champions League. Veamos si nuestro muchacho fue goleador. No lo fue por Premier, tampoco fue asistente, ni tampoco fue goleador en Champions, que son como los dos torneos más importantes. No consiguió nada ni de goleador ni de asistente, aunque es obvio que de asistente no creo que encontremos muchos títulos de Haaland. Esto sí es una sorpresa. El goleador de esta temporada fue el señor Kevin De Bruyne. Haaland ocupó el segundo lugar, muchachos. Ahí, como pueden ver, 61 partidos, 29 goles, 5 asistencias. Bueno, digamos que es un tema de adaptación, ¿no? Tuvo 5 unidades de crecimiento y su promedio en toda la temporada fue de 7.4. Interesante. Financieramente hablando, sí es el más costoso de la plantilla, muchachos, y tuvo un crecimiento esta temporada del 43%, 213 millones. Le restan 4 años de contrato. Chicos, no olvidemos que vamos a llevar en cuenta las ganancias de este señor, y como dijimos al inicio del video, es probable que en este primer año este señor haya generado para sus bolsillos, para sus cuentas bancarias, un promedio de 10.560.000 euros. Esto en la primera temporada, ¿no? Ya saben que vamos a tener en cuenta esto. Finalicemos y vamos a la segunda temporada, en la que, bueno, yo creo que Haaland, recuerden que viene con un Balón de Oro, ¿no? Recuerden que viene con Balón de Oro, pero en la segunda temporada yo creo que podría coronarse como el goleador de la Premier League. Bueno, eso espero. Tenemos nominado a nuestro muchacho, de hecho tenemos 3 de nuestro equipo, y por ahí está Mbappé. Ahí lo tenemos, segundo Balón de Oro de manera consecutiva para Erling Haaland. Este muchacho se trae cosas interesantes. Quiero advertir que debido a su Balón de Oro en la temporada anterior, pues exigió, digámoslo así, un aumento de salario. Ya lo veremos al final. Finaliza la temporada y campeones de liga. Perfecto, muchachos. Por aquí, como podemos ver, campeones de Community Shield, campeones de FA Cup y campeones de Carabao Cup. ¡Qué loco! Supercopa de Europa, lo hemos ganado todo. Bueno, no todo. Caímos en semifinales contra el Real Madrid en Champions. Ojito que tenemos Euro 2024 y quiero ver si Noruega está convocado, porque, a ver, déjenme repasar nuevamente. Alemania, España, Portugal, Inglaterra, Austria.
Holanda, Francia, Rumania y Bélgica, Hungría, Ucrania. No tenemos o no estamos invitados a esta competición. En el goleo de la Premier, como podemos ver, se lo llevó Harry Kane y el segundo lugar es para Haaland. Y por Champions no le fue tan bien. Haaland quedó en el 10º lugar, mucho menos de asistente. Ojo con este dato que está perturbador, chicos. Esta temporada se jugó 64 partidos en los cuales hizo 45 goles. ¡Qué maravilla, chicos! 4 asistencias, perfecto, es un 9, no lo olviden. Tuvo 2 unidades de crecimiento, chicos, y su promedio fue del 7,77. Brutality. En lo financiero sigue siendo el más costoso de la plantilla, chicos, con un valor de 233 millones y un crecimiento del 9% para esta temporada. Le restan 3 años, como pueden ver, pero ojo a este dato perturbador, chicos, y es que evidentemente al inicio de la temporada le he subido el sueldo, le he subido un 30% aproximadamente, que creo que es lo que le voy a subir. Yo creo que para el próximo le vamos a subir por ahí el 20 nomás, porque ya el sueldo está bastante alto. Pero no le aumentamos el contrato, lo dejamos el contrato tal cual. Entonces, esta temporada generó en euros para su cuenta personal 13.900.000 euros. Un poquito más, teniendo en cuenta lo de la temporada anterior, ya va como con unos 23. Yo no sé si le suba salario. Esto de subir el salario es porque yo quise, pero pues, hombre, hay que reconocerle su esfuerzo. Ganó el Balón de Oro y como en esta vez volvió a ganar el Balón de Oro, muy seguramente le vamos a subir, pero creo que le subiré un 20% para la tercera temporada. Chicos, vamos a la tercera temporada. Esto se está poniendo interesante en este momento, sin patrocinios, sin contar dinero de patrocinios. Erling Haaland ha sumado 23, un poco más de, tal vez unos 23 millones a su cuenta personal y 2 Balones de Oro. Increíble. Nuevamente nominado nuestro muchacho, pero por ahí está acompañado de el señor Harry Kane, también de nuestro compañero, el señor Bernardo Silva, y por ahí también vemos a Kylian Mbappé. Y wow, no puedo creer, 3 y de manera consecutiva. Esto significa más salario. Esto de ganar la liga para el Manchester City y Erling Haaland ya es costumbre. Caímos en la Community, por aquí tampoco lo conseguimos, y menos, por Dios, nos fue regular esta temporada. Bueno, pero conseguimos la Champions, los 2 más importantes de la temporada los conseguimos. ¿Fue goleador nuestro invitado especial? No, señor. Segundo lugar. Y en Champions, sí, primer goleo que se lleva Haaland. Es el mejor, y Messi es el mejor asistente. Bueno, pero Haaland no lo busquemos en asistentes. A ver, hizo menos goles que la temporada anterior, pero también jugó menos partidos. 55 partidos, 37 goles, 12 asistencias. Estuvo más asistidor esta temporada. Tuvo una unidad de crecimiento, pero tuvo más bien un promedio del 7,78 en toda la temporada. Interesante. En lo financiero, chicos, no tuvo crecimiento. Como pueden ver, 252 millones, le restan 2 años de contrato. Y al final olvidé negociar. Tal vez no molestó, no dijo nada y pues lo dejé tal cual. La verdad, olvidé aumentarle porque recuerden que ganó el Balón de Oro. Debimos haberle aumentado al menos al 10%, un 20% de su salario. Pero bueno, yo creo que tal vez un 30 es demasiado. Entonces más bien dejémoslo así. En la próxima le vamos aumentando por ahí al 10%. Entonces vuelve a generar los mismos 13.920.000 euros que hizo en la temporada anterior. Vamos a la cuarta temporada, chicos. Ya casi se parte este episodio en 2 y este señor va con 3 Balones de Oro. Increíble. Vamos a iniciar esta cuarta temporada, chicos, renegociando, aumentando el salario de Erling Haaland porque muy seguramente, ojo, muy seguramente quiere un aumento, ¿no? Porque ha conseguido cosas importantes, pero me está exigiendo que mínimo le dé 2 años de extensión de contrato, muchachos. Déjenme comprobar aquí. Sí, me exige eso. Ya le dije que no voy a ofrecerle solo 1 año. Eso quiere decir que este señor Haaland está conforme. Este señor quiere quedarse. Y vamos a subirle más o menos el 10% en su salario, que serían alrededor de unos 30.000 euros. Voy a desestimar la cláusula. Perfecto. Y vamos a dejarlo en unos 200, unos 320.000 más o menos. Eso sería más o menos el 10%. Así, vamos a ver qué tal dice, si está conforme. Sí, perfecto, chicos. Va a aumentar su cuenta bancaria, señores. Va a aumentar su cuenta. ¿Quién será el jugador? Se llevará Haaland. Están los nominados los mismos del anterior, excepto Phil Foden. Esto es con una completa locura. ¿Ya cuántos van? ¿4? ¿5? Bueno, los que sea, pero esto es brutal. Sigue ganando el City, sigue siendo el mejor de Inglaterra. Por aquí también sigue siendo el mejor. Bueno, por aquí no. Por aquí sí, por aquí también. Y definitivamente es el mejor de Europa. Tenemos Copa del Mundo, sí señor, de 2026. A ver, wow, Qatar está por ahí, increíble. Grupos y Noruega. Sí está Noruega, chicos. Tiene 2 partidos jugados, pero... Está siendo eliminado de la Copa del Mundo Noruega. Veamos qué pasa. Por fin Haaland consigue ser el mejor o el goleador de la Premier League, cosa que en la primera temporada en la vida real yo creo que lo va a lograr. Y por Champions, le fue mejor a Gakpo.
¿Dónde está como mejor goleador? ¿Dónde está nuestro Haaland? No, no está por aquí. ¡Wow! Lugar número 11, ¡qué loco! Su número de partidos aumentó y por ende sus goles también. 63 partidos, 44 goles y solo 2 asistencias. Esto es un killer de verdad. Una unidad de crecimiento y 7.71 de promedio. Brutal. En lo financiero sigue siendo el más costoso, es lógico. 277 millones, 9% de crecimiento para esta temporada. Le restan 2 años de contrato y tiene un salario de 320,000, el cual multiplicado por 12 significa que generó alrededor de 15.3 millones de euros esta temporada. Ojo que entramos a la quinta y ya hay que ponerlo en venta porque pues vamos a ver si se quiere ir o se quiere quedar. Entramos a la quinta temporada, lo que significa que este episodio se parte en 2. Veamos qué pasa. No creo que le vaya bien a Noruega en la Copa del Mundo, de hecho ya debe estar eliminado. Tengo que hacer fichajes para esta temporada. Chicos, llegamos al el nominado del Balón de Oro. Como pueden ver, seguimos con Haaland como nominado. Y sigue ganando este señor, 5 temporadas, 5 balones de oro, ya al menos alcanzó, en este instante ya alcanzó a Cristiano. Finaliza esta quinta temporada, aquí se parte el episodio en 2, muchachos. Manchester City campeón nuevamente. Por aquí seguimos de campeones. Y la Supercopa de Europa la perdimos, pero somos campeones de Champions. Haaland es el goleador de la Premier y también de la Champions. Esto se pone interesante. ¿Fue asistente? No. Jugaron 57 partidos esta temporada. De hecho, está amonestado, como pueden ver. Hizo 54 goles. ¡Qué locura esta temporada, muchachos! 3 asistencias. Ahora mismo es un jugador de 26 años, como pueden ver, y tiene una unidad de crecimiento. Su promedio subió al 8,06. ¡Qué barbaridad! Y aquí, como podemos ver, en lo financiero tuvo un crecimiento del 5% y lo dejé con el mismo salario. No ha molestado, no ha pedido aumento, entonces dejémoslo quieto. Significa que consiguió lo mismo de la temporada anterior en cuanto a su billetera o a su cuenta bancaria. Impresionante, muchachos. Vamos para la 6ª temporada. Seguirá ganando balones de oro este señor, seguirá triunfando muy seguramente, pero los balones no estoy muy seguro. Chicos, el punto es el siguiente: le resta 1 año de contrato, no le voy a renovar porque vamos a ver si se quiere quedar o si llega una propuesta interesante. El futuro de Haaland puede cambiar, no lo sabemos, eso lo veremos en la próxima temporada. Este inicio de temporada ha sido bastante, digamos que interesante, no, un poco curioso más bien, porque he puesto a Haaland, el cual creo que de pronto quiera tener nuevos retos, sería interesante verlo en otro lugar. Lo he puesto, chicos, como, aquí le quedan solo 10 meses de contrato y lo he puesto en transferibles, pero les aseguro que no llegó ninguna propuesta. Vamos al mercado de invierno, quizás ahí llegue algo, pero igual voy a estar muy pendiente. Tenemos a Haaland nuevamente, que es lo que nos importa. De hecho, tenemos 3 de nuestros muchachos. Esto es una locura, chicos. Este señor va por Messi, 6 balones. El mercado finaliza y nadie pregunta por Haaland. Bueno, esto empieza a darnos pistas, pero él, la verdad es que no tiene mucha intención de irse, muchachos. ¿Quieres hablar de su sueldo? Creo que vamos a tener que renovarle esto. Me quedaba muy poquito de contrato, muchachos, como 1 mes tal vez, o 2. Hay que solucionarle porque si no se nos va gratis y eso tampoco. Además parece que está conforme, ¿no? Tiene 27 años, tiene un salario interesante. Creo que el salario se lo vamos a subir el 30% como de ccostumbre, que sería más o menos unos 96,000 euros más, ¿no? Casi 100,000, digámoslo así. Contrato por 3 años, vamos a dejárselo por 2 a ver qué pasa. Vamos a proponerla de 900 millones, a ver qué dicen. No creo que la acepten. 900 millones... 587, la voy a aceptar a ver si alguien se atreve a pagarla. Vamos a ver qué sucede, chicos. 420,000. Dejémosla así, subámosle 100,000, a ver qué pasa. Creo que está bien, ¿no? Creo que es demasiado. El salario que ofrece a Haaland es un insulto, mi cliente. Chicos, qué loco, este señor está súper exigente. Esto es malísimo, chicos. Ahora el destino decidirá el futuro de este señor. Ay, no puede ser. Miren, ahora no quiere negociar y le queda, ¿cuánto le queda? Le quedan 2 meses de contrato. Ay, Dios. Bueno, veamos qué pasa. Tampoco le podemos rogar. Vamos a ver qué sucede. Voy a terminar esta temporada. Ya veremos qué sucede con él. ¿A dónde se va? Si queda como agente libre, pues volvemos y lo fichamos porque ¿qué más? ¡Wow! Pero terminó la temporada. Bueno, estaba terminando y aceptó la negociación, chicos. No se quiere ir. Increíble. La aceptó, muchachos. Miren qué loco. No entiendo esto.
Se supone que debería irse porque ya había dicho que no estaba dispuesto. Ahora lo dejamos sin cláusula. Es que pedía 540 de salario. Yo se los voy a pagar. Chicos, yo se los voy a pagar porque es lo que estaba exigiendo. Yo le ofrecí 420, claro, muy poco, ¿no? Pero, hombre, bueno, nada que hacer, pero al final lo salvamos de que se nos fuera gratis. Terminamos creo que la temporada ya, calendario, sí, déjenme ver. No, estamos en mayo. Vamos a terminar esto y ya veremos qué se hizo. Bueno, ya saben que esto de ganar la liga es aburrido, ¿no? O al menos en este episodio ya se está poniendo súper aburrido. La hemos ganado toda. Por aquí también FA Cup, ya vamos con triplete. La verdad es que la cantidad de títulos son brutales, chicos. Son brutales. Nos quitó la Supercopa de Europa el Barcelona. Y wow, en Champions caímos 1-0. A ver, sigue de goleador nuestro Haaland por Premier, pero por Champions fue Müller. ¿Cuál Müller es este? No creo que sea Thomas Müller. ¿O sí? No lo creo. Máximo anotador de nuestro club. Como pueden ver, 60 partidos, 45 goles, 4 asistencias. Una unidad de crecimiento. Ojo con el dato, 7.88 de promedio. Interesante. Sigue siendo el más costoso de la plantilla, como pueden ver. Tuvo un crecimiento del 1% para esta temporada. Es decir, que vale 317 millones. Si lo vendiéramos, tendríamos que venderlo, por alrededor de unos 400 millones. Su salario, bueno, esta temporada fue que aumentó, pero venía con un salario de 320 mil, lo cual le vuelve a dar unas ganancias netas de 15 millones 360 mil euros para esta temporada, ¿no? Porque a partir de la próxima es que empieza con su salario de 540 mil. ¡Wow, chicos! Tenemos campeonato europeo y Noruega avanzó a cuartos de final. Aquí vienen, pasó de primeras, interesante. Ahora veamos si logra llegar a la final. Chicos, nos entramos o llegamos a la séptima temporada. Hombre, ¿será que llega alguna propuesta por Haaland? Sigue en transferibles, no lo olvide. Chicos, Noruega no avanzó de los cuartos de final. Aquí cayó ante Portugal. Italia-Portugal en la final de Euro 2028, creo que es esta. Bueno, algo así. Nominado nuestro muchacho una vez más. Foden, Mbappé. No. Pasó a Messi. Pasó a Messi este señor. Y yo creo que va de largo. Increíble, caímos del campeonato, ¿no? Caímos del primer lugar de la Premier. Bueno, tenemos Community y Carabao Cup. Este dato es interesante, chicos. Caímos ante la Real Sociedad por Supercopa de Europa. Bueno, nos llevamos la Champions, 3 títulos. Poco pobre, para el tema de la liga, ya saben, pero bueno, la Champions ya como que nos deja bien ante la hinchada y las directivas, ¿no? No fue el goleador Haaland, pero bueno, ocupó el segundo lugar. Y tampoco le fue bien aquí, le fue mejor a Bellingham. Sigue siendo la máxima estrella de la plantilla del club. No ha aumentado sus 40 y tantos goles, ¿no? ¿Será que nunca llega a 50? En fin, 63 partidos, 42 goles, 7 asistencias. Ya es un jugador de 28 años, como pueden ver, 99 de media se mantiene y su promedio 7.72. Es bueno, pero está por debajo de lo acostumbrado, ¿no? Bien. Jugador más costoso de la plantilla, bueno, sigue siéndolo. 300 millones, cayó un 6%, bajó un poquito su precio. Le queda un año de contrato, chicos, y su salario de 540 mil le permitió embolsillarse este señor o meter a su cuenta bancaria esta temporada un valor neto de 25 millones 920 mil euros esta temporada. Bueno, porque el aumento de salario, ¿no? Ojo, esto sin tener en cuenta las cosas, las ganancias por publicidad, ¿no? Chicos, vamos a... ¿Esta qué es? ¿La octava? Vamos a la 9ª temporada. Creo que esto ya está agonizando. ¿O es la octava? Bueno, la que sea, pero creo que está agonizando ya esto. Y este señor, nadie, me imagino que debe ser por el salario y el costo. Nadie se atreve a preguntar por Erling Haaland, ni siquiera el Real Madrid, por Dios. A diciembre de esta temporada, muchachos, y tenemos nuevamente nominado a este señor. Yo creo que se lo va a llevar. Esto ya está aburrido realmente, este Balón de Oro. Ay, no, esto ya no tiene ningún sentido. ¿Cuántos van? ¿8 balones? ¿9? No tengo idea. Recuperamos el primer lugar en la liga y tenemos FA Cup, la Supercopa de Europa es nuestra. Wow, y en Champions, ¿dónde quedamos? Quedamos en semis. Haaland vuelve a ser el mejor o el goleador de la liga y por Champions también tuvo buena temporada el noruego. Como podemos ver, se jugó 60 partidos, 47 goles, 6 asistencias, 99 de media se mantiene y 7.86 de promedio. Estuvo mejor que la temporada anterior. En lo financiero, chicos, no sé qué hacer porque aquí, como pueden ver, sigue siendo el más costoso de la plantilla. Cayó un 3%, 292.5 millones es su valor. Le resta un mes de contrato y su salario para esta temporada, ya saben, 540 mil euros, 25.9 millones, que se embolsilló, que llegaron a su cuenta para esta temporada. Ya tiene un buen número en esa cuenta, ¿no? Ya lo veremos al final. Pero no sé qué hacer, si dejarlo ir como agente libre, si quedará como agente libre o, no sé, para buscar otras alternativas o renovar su contrato, chicos. La verdad lo estoy pensando porque voy a renovarle el contrato, chicos, porque la verdad es que me preocupa el hecho de que se vaya como agente libre y luego no podamos, ficharlo nuevamente, ¿no? Es
Es decir, me preocupa que se vaya a un equipo muy lamentable y luego, bueno, también podría ficharlo nuevamente, ¿no? Eso podría ser, pero bueno, de momento vamos a renovarle el contrato y esperar a ver si alguien se interesa en él. Vamos a ofrecerle el mismo salario, vamos a ofrecerle 600.000 euros, a ver si los acepta o son muy poco. Aceptaremos los 600.000 más 3 puntos, más una prima de fichaje. Muy bien, chicos, continuemos. 2 años más de contrato para este señor. Entramos a la 9ª temporada. Quedan dos. ¿Será que este señor no se va a algún lugar, por Dios santo? Ay, no lo puedo creer. Chicos, tenemos torneo o Copa del Mundo, como pueden ver, pero no sé si está Noruega. Sí, mire, ha jugado 2 partidos, tiene 6 puntos, le está yendo bastante bien, entonces a tener en cuenta este detalle. Pero tenemos un problema gravísimo y es el siguiente, muchachos. Están que nos despiden y lo más probable es que lo hagan. Voy a mirar hasta dónde llegamos, pero si nos despiden, muy seguramente ahí terminaríamos el episodio, porque no sé ni siquiera en qué temporada estoy. Ahí está. Ahí lo tienen, muchachos. No tengo idea qué temporada es esta. Vendría a ser la 9ª temporada, creo. Bueno, no estoy muy seguro. El punto es que si nos despiden, pues yo no le veo mucho sentido a seguir esto, porque con este, mira, imagínense, pues obviamente nos van a dar un equipo menor, de más baja categoría que el que tenemos. Y esto significa, chicos, que pues con este equipo va a ser supremamente difícil fichar a Erling Haaland. Ahora, me gustaría ensayar una temporada, pero no sé ni siquiera qué equipo tenga o qué plantilla tenga este club. Porque, ay Dios, chicos, el problema es, sería bueno que nos llegara una propuesta por parte de otro club, un club grande, y de esta manera fichar a Haaland. Veamos cuánto valdría Haaland, pero primero miremos qué presupuesto tiene este señor. Finanzas, no, 78 millones, por Dios santo. El solo salario de Haaland, chicos. Ahí está. Déjenme ver una cosa. Miren esta grosería de club, muchachos. Miren esto, Rodgers. Ay, chicos, no, esto yo creo que no. Yo creo que es mejor darle fin a esto. Lamentablemente no pudimos completar la tarea, nos faltaría una temporada, chicos. Esta es la 9ª, ¿no? Nos faltarían 2, 9ª y 10ª, 8 temporadas con Haaland. Hombre, y no creo que aquí logremos algo. Antes de finalizar esto, tenemos que ver cómo le fue al fin a ver, en fase de grupos, Noruega, cómo le fue. Sí clasificó, pasó a octavos, pero bueno, se encontró a Brasil y en penaltis perdió, pero bueno, se fue a los penaltis. Eso significa que no le fue tan mal realmente. Chicos, voy a simular hasta el 1 de diciembre a ver qué pasa, si nos mantenemos en este equipo y de pronto nos llega nuevamente una propuesta por parte de algún club grande. Tal vez vayamos y podamos fichar a Haaland y ver un nuevo futuro. Estamos en las posibles vacantes de trabajo y bueno, el Manchester ha necesitado. Nosotros tenemos una puntuación, yo voy a aceptarlo. Es increíble que vean cómo sin hacer ningún tipo de gestión tenemos una puntuación perfecta en lo que a DT se refiere. Miren, aquí de este lado se puede ver confianza de la Junta. Están felices con nosotros en este club, pero hombre, yo creo que no podemos seguir aquí. Todavía no sabemos el balón de oro de quién es, así que vamos a seguir avanzando. Todavía no tengo idea de quién es. A ver, tu solicitud de empleo, agradecemos tu interés por el puesto, hemos revisado tus referencias acreditadas, pero lamentablemente hemos decidido seguir buscando a otros. No puede ser, chicos. Veamos a ver si Haaland ganó el Balón de Oro. ¿Quién será el jugador del año? Bueno, está nominado, pero todavía no nos lo han dicho. Pero esto de qué se trata, chicos. Nadie quiere aceptarnos, por Dios. Ahí, como pueden ver, se llevó el Balón de Oro, pero no tenemos opciones de cambiar de club. He finalizado esta temporada, que vendría a ser la 9ª, y nos quedaría la última, la ultimilla, la 31-32, como para finalizar el episodio. La voy a simular toda, sin importar lo que pase. No voy a intentar buscar empleos porque, como saben, es complicado. Y el tema es que, bueno, mientras no hagamos una buena gestión en un club, no nos van a aceptar realmente en otro club o en un club grande, ¿no? Vamos a simular esto hasta diciembre, solo por mirar balones de oro para Haaland, que hasta el momento lleva 9. Veamos, nuevamente nominado el muchacho. ¡Qué locura! 10 balones de oro, impresionante. Chicos, hemos llegado a 2032, estos serían 10 temporadas para Haaland, pero por desgracia, pues nosotros no podemos, no tenemos acceso a este jugadorazo, muchachos. Veamos sus números, cómo quedaron. ¡Wow! Sencillamente brutales, 31 años. Hasta donde vimos, obviamente consiguió 10 balones de oro, no pudimos ver. Déjenme ver una cosa. Bueno, en la temporada anterior no miramos esto y pues como pueden ver, yo creo que la ganó. Vamos a anotarle esa aquí. Hasta aquí en este momento que sepamos, ganó 9 ligas, pero yo creo que ganó más, chicos. Yo creo que la anterior también la ganó. Yo creo que podrían ser... No, mentiras. Tiene 8 ligas. Hasta el momento creo que tiene 8 ligas teniendo en cuenta esta, porque perdimos una, ¿no? Y no sabemos la anterior. Pero en fin, chicos, aquí en Champions, déjenme ver dónde quedó. Bueno, cayó en cuartos de final. Muchachos, esto ha sido la carrera de Erling Haaland. Vamos a asumir que las 2 últimas temporadas tuvo el mismo salario con el que venía
media, ¿no? De los 540.000, unos 25, casi 26 millones por temporada, y eso se los vamos a sumar de esa manera, pues asimilando que así son las cosas. Vamos a ver el resumen y finalizamos esto. Aquí lo tenemos, chicos, muchos números, muchos datos, un poco confuso, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Vamos primero del lado derecho, donde encontramos lo que consiguió a nivel club. 9 ligas, de las 10 que jugó, bueno, consiguió 9, bastante buena la cosa. Community Shields consiguió 5, FA Cup también consiguió 5, Carabao Cup consiguió 3, Supercopas de Europa consiguió 3 y Champions League consiguió 5. Esto le da un total a Erling Haaland de 30 títulos conseguidos con el Manchester City en 10 temporadas. Ahora, vamos del lado derecho, o más bien izquierdo de la pantalla es la cosa, en donde vamos a ver lo que hizo a nivel individual, chicos. Jugó en estas 10 temporadas 483 partidos, en los cuales hizo 343 goles, asistencias tuvo 43, su promedio goleador fue del 0,71, estuvo bastante lejos de tener un gol por partido, pero no le fue tan mal realmente, es un gran goleador. Fue goleador en 5 ocasiones, no fue asistente en ninguna, pues es de esperarse, es un 9, ¿no? Nominaciones al Balón de Oro tuvo 10, de las cuales consiguió todas. Increíble, esto sí es realmente increíble. Esto le da un promedio a nivel deportivo o a nivel futbolístico más bien, de el 7,77, creo que es un muy buen promedio. Y al final, aquí venimos con lo que añadimos para este FIFA 23 en este tipo de contenidos, cuando simulamos carreras, y es su salario, o bueno, su ganancia neta en estas 10 temporadas. Ojo que esto es únicamente por su salario como futbolista, ¿no? Según las cuentas, este señor acumuló una increíble fortuna en estos 10 años de 188.1 millones de euros en 10 años, solo en lo que se refiere a su salario como futbolista. Yo creo que al menos consiguió 2 veces más en la vida real, ¿no? En lo que sería publicidad, o sea que estaríamos hablando de unos 500 y pégale millones, casi 600 millones que podría ser este muchacho al ritmo que va. Ahora en comentarios, por favor, díganme qué tanto creen ustedes que en la vida real pueda conseguir Erling Haaland. ¿Creen que estos números pueden ser posibles? Bueno, algunos no, evidentemente, como los balones de oro, no creo, pero los de dinero, los de promedio, creo que podrían estar acertados. Los títulos también podrían, en algún momento podrían ser, bueno, de pronto no tanto, pero en fin, déjenme ustedes en comentarios qué opinan. Déjenme en el comentario fijado otro jugador con el cual quieran ver este tipo de videos y ya más adelante lo haremos. Sin más me despido, poderoso like, adiós.